unas ideas importantes, como una visualización de lo que es, digamos, el cálculo en 3 dimensiones. Ustedes vienen de Matemáticas 2, en donde se ha estudiado funciones de ciertas cantidades de variables muy básicas, una independiente, una dependiente. Aquí nos vamos a encontrar con una serie de funciones así. Si nosotros veníamos de y igual a f de x, ahora nos vamos a encontrar con z igual f de x y y. Vamos a depender de 2 variables independientes, una dependiente. Entonces, en todo este transcurso, podemos extenderla a más variables. Podríamos decir que una función phi puede depender de x, y, z, w, ¿no? Y entonces, como ven, la cantidad de variables que aparecen acá, la cantidad de variable que aparece aquí, es lo que nosotros llamamos el dominio. Lo que produce esas variables independientes, producen esta variable dependiente, es la imagen. O sea, lo mismo que se ha estudiado allá en Matemáticas 1. Y iremos poco a poco desarrollando estas funciones que podríamos llamar que son funciones tipo escalar. Vamos a mirar ideas de Matemáticas 1 traducidas a Matemáticas 3, así. La distancia de un punto a otro punto, antes la teníamos como x1, y1. Ahora hay una tercera, z1. x2, y2, z2. Y teníamos, por ejemplo, un segmento de acá hasta acá, y necesitamos hallar la distancia. Entonces, esto lo traducíamos en aquel entonces como x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, cuando eran en R2. Ahora que estamos en R3, la distancia la extendemos a una dimensión más, menos y1 al cuadrado, más z sub 2 menos z sub 1 al cuadrado. ¿Esto de dónde viene? Nosotros hemos estudiado el sistema cartesiano en 2 dimensiones. Ahora vamos a extenderlo un poco más, x, y y z. Y ubicamos puntos en 3 dimensiones. Tal que para un valor, por ejemplo, x1, iríamos así, en este sentido, luego iríamos en la y1, y luego subiríamos z1 y tenemos un punto que es x1, y1, z1. Ese punto, observen, lo he ubicado entre paréntesis, tal como lo hacíamos en Matemáticas 2 y en Matemáticas 1. Le podemos dar un nombre colocándole una letra aquí y decir que este es el punto P. Lo que tenemos acá
en esta parte es el teorema de Pitágoras, para calcular una hipotenusa, en este caso, por las referencias cartesianas, queda práctico. Entonces extendemos el teorema de Pitágoras a R3, la distancia. Muy bien. Entonces aquí ya empezamos a ver una familiaridad de lo uno con lo otro, pero una extensión en las dimensiones. Dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. Lo que es un punto, lo que es una recta, un plano y el espacio. Un punto, una recta, un planito, ¿no? Y acá, dibujémoslo así, groseramente, es el espacio. Eso es lo que nosotros tenemos. Ok. Entonces, si nosotros podemos dibujar un segmento en R2, podemos extenderlo a R3 y luego podemos extenderlo a R4, R5, pero no lo podemos dibujar. Entonces, esta es una limitación física porque nuestro mundo real está en R3. Hay ciertas dimensiones teóricas en física que se extienden un poco más, pero que tienen ciertas propiedades. Para nosotros como ingenieros solamente nos interesa estar en R3. Ahí es donde vamos a trabajar. Sin embargo, habrá problemas interesantes teóricos donde hay muchas más variables, pero que no las vamos a correlacionar físicamente, sino de una manera abstracta a más interrelación. Y eso es lo que nos llevaría a funciones, ¿no?, de este estilo, de más variables. Entonces, si yo tengo un punto en el espacio, por acá, y ese punto voy a decirle que es x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y voy a colocar una distancia constante, R, que la puedo mover, pero esa distancia no va a cambiar, pero sí puede moverse pegada al punto x0, y0, z0. ¿Qué me va a generar este extremo? X, y z. Si yo la puedo mover toda, ese punto, ¿qué va a generar? Una esfera. Porque va a seguir la definición de lo que es una circunferencia extendida a 3 dimensiones, sería una esfera. Entonces tendríamos que la distancia al cuadrado sería x menos x sub 0 más y menos y sub 0 más z menos z sub 0 al cuadrado, y esa sería la ecuación de una esfera escrita de una manera implícita. Esto es una relación, y es la ecuación de una esfera. No es la función, sino es una relación. Entonces aquí vamos a ir involucrando los conceptos de lo que es relación y función, tal como lo vimos en Mate 1. Entonces, esto nos generaría acá una esfera. Bien, entonces aquí tenemos un sistema cartesiano en 3 dimensiones extendido. Como se observa, el eje de la z, la convención que seguimos, el eje de las x, y el eje de las y. Si queremos ubicar nuestro plano familiar conocido, pues sería básicamente este que tenemos acá. Yo lo puedo colocar y mirarlo así de esa forma. Ese sería, ¿no?, la vista superior,
me paro en Z y desde allá estoy observando todo. Entonces aquí he reducido el Z a nada para poder observar el plano base. ¿Qué tiene que ver este plano que tenemos ahí con lo que estamos hablando? Entonces, voy a regresar a lo siguiente. Cuando nosotros decimos que Z es una función que depende de X y Y, estamos hablando de todos los puntos que están en X, en Y y en Z0. Y este es básicamente todo este plano que aparece acá. La base, el piso. Ese piso lo podemos tomar como referencia. Esa base que tenemos ahí es más que ese plano base. Tenemos una cantidad de planos acá importantes y son planos, ¿no?, digamos, de referencia únicos en comparación a cualquier plano que podamos colocar ahí. Entonces este plano que tenemos acá, X, Y, Z, básicamente es el dominio, ¿no?, de lo que estamos viendo aquí, de esta función. Ustedes recuerdan los valores en el conjunto de los reales que tienen o hacen sentido una ecuación, es el dominio. Lo que produce es la imagen o el rango. Aquí es lo mismo. Entonces, si yo tengo una ecuación, por ejemplo, como esta, que sé que me representa una esfera, yo quiero obtener de acá una función. ¿Qué tengo que hacer? Despejar a Z. Tengo que despejar a Z. Z es la variable. Z sub 0 es un punto definido. Entonces, yo diría Z menos Z sub 0 será Y al cuadrado menos Y menos X. Quedaría así, ¿verdad? Pero todavía me falta despejar más. Entonces tendríamos Z menos Z sub 0 es igual a la raíz Y cuadrado menos Y menos Y sub 0 al cuadrado. Y todas estas raíces tienen su más y menos, ¿verdad? Entonces, eso significa que esto es una relación y tengo que, para volverlo función, tengo que escoger o la positiva o la negativa. Muy bien. Entonces, nos quedaría Z igual a Z sub 0 más esa raíz que aparece ahí, y la otra es Z sub 0 menos esa raíz. Entonces, esto sí es una función. Y esta de acá arriba, y de cuadrado, menos X sub 0 al cuadrado, menos Y sub 0 al cuadrado, correspondería a la parte de arriba de una esfera. Y la otra sería a la parte inferior, tal como hacíamos con las circunferencias en Mate 1, decíamos la circunferencia de arriba, la circunferencia de abajo. ¿Por qué? Esta que está aquí, la de abajo, que tendría el mismo contenido que está acá, sería esta, la coca de abajo, ¿verdad? La semiesfera inferior. Cuando yo tengo una esfera completa, si yo hago la prueba de funcionalidad, de función, y yo trazo una recta, esta va a cortar en un punto por aquí y en otro punto por allá. Cortaría 2 puntos, luego no es una función. Tal como ustedes aprendieron en Matemáticas 1,
La prueba de una recta vertical, corta acá, corta acá, corta acá, no es función, sino relación. Entonces aquí también trabajamos. Pero mire que el dominio está en ese plano XY. Entonces tenemos aquí una serie de cosas importantes, y es que aquí aparece un plano, aquí aparece otro plano, y acá aparece otro plano. Vamos a mirarlos poco a poco, cómo se escriben esos planos. Entonces tenemos lo siguiente. Cuando yo digo z igual a 0, estoy indicando que es el plano XY. Bien, el plano z igual a 0. ¿Cómo es eso? Miremoslo acá. Y ahí aparece. Z igual a 0 sería ese plano que está ahí. Y es el plano, es una forma de decir z igual a 0 es lo mismo que el plano XY. Pero también tenemos otros planos. ¿Qué pasa si yo defino ahora un plano así? Z igual a 1. Sería un plano paralelo a ese, pero a una altura de 1. Vamos a ver si es cierto. Entonces digámosle al programa, y ahí lo subió. Ahí lo subió 1. Vamos a una altura 1, se observa, esto es Z. Entonces, una forma de dibujar planos en R3 sería esa. Recordemos Matemáticas 1. En Matemáticas 1, cuando nos decían x igual a 1, ¿a qué se refería? A una recta, ¿verdad? Y esa recta la dibujábamos así. Este es 1, entonces esa recta era esta. Pasaba por el punto 1,0. Todo lo que esté por acá vale 1, algo. 1,3, 1,5, 1, menos 1 hacia abajo, ¿no? Menos 8, lo que sea. Pero siempre vale 1x. Y igual a 2. Pues tendríamos algo así como eso. Eran rectos. Eso era en R2. En R1 era un punto. X igual a 1 es un punto. En R2 es una recta. En R3 es un plano. Es un plano. Entonces, si eso es así, vamos a extender un poco el pensamiento y vamos a decir lo siguiente. Profesor, z es igual a una función que he escrito así. X y Y. ¿Qué pasa si ahora escribo la función así? O escribo la función así. ¿Listo? Pues yo puedo tener una función donde pueda despejar z de una manera explícita, donde pueda despejar x y donde pueda despejar y. Eso lo puedo hacer. ¿Cuál es el dominio, entonces, de esta función x? X igual a g, perdón, función g más bien. El dominio es y y z, ¿verdad? Y luego tendríamos que la función h tendría como dominio x y z. Depende cómo uno la necesite, cómo uno la vaya a plantear. No es que todas las funciones vayan a ser iguales, z igual a tal cosa, no. Uno puede escoger su dominio y decir, mi dominio de trabajo, variables independientes, me van a producir un efecto en tal variable dependiente. Ok. Entonces, veamos qué pasa si decimos ahora y igual a 0.
¿Ah? Por favor, dibújenlo, y igual a 0. Hagan un dibujito pequeñito en las 3 dimensiones y rayenlo así. No, y igual a 0, ¿cuál es? Simplemente lo remarcan suavemente. ¿Cuál sería? Y igual a 0. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos, primero hacemos nuestro plano coordenado cartesiano básico. Esto solamente está mostrando lo positivo, ¿verdad? X positivo, Y positivo, Z. Lo negativo no lo estamos viendo acá, pero existe. Este es el punto 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Si este es Y, este es X y este es Z, lo que tenemos acá es básicamente esta parte acá. ¿Listo? Sería Y igual a 0. Y lo mismo sería los otros. Entonces vamos a nuestro software y vamos a mirar. Y ahí lo tenemos. Ese sería el plano Y igual a 0. Esto de por sí es una clase de álgebra lineal, pero con otro sabor, ¿verdad? Ahí tenemos un plano básico. Ahora podríamos coloquemos aquí X igual a 0, otra vez Z igual a 0. Entonces ahí tenemos nuestro sistema, ¿no? En donde este sistema que aparece aquí está dividido, ¿no?, en 8 partes. Octantes. Primero octante, segundo, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que lo que normalmente estoy presentando siempre es en el primer octante, pero hay 8 pedazos de esos. Tenemos luego el segundo octante, ¿no?, donde X pasa a ser negativa atrás de esta, ¿no? Luego el tercero, el cuarto, en fin, estos diferentes octantes. Entonces, si yo quiero dibujar un punto acá, 2, 1, 3, pues simplemente tendría una idea más o menos aproximada de cómo es. Aquí tenemos ubicado el punto 2, 2, 1. Ese punto es difícil de ubicar de una manera artística en un papel, es decir, queda más o menos por acá. Pues es algo que no es tan práctico, por eso están las máquinas que nos ayudan a resolver esos problemas tipo pictóricos, gráficos y de diseño. Aquí lo vemos por encima, ¿no? 2, avance 2, 2, 2, pues está muy bien. Y por acá perdemos el sentido de las cosas. Entonces, como ven, no es cómodo, fácil dibujar un punto en el espacio. Si yo le digo a alguien que señale, será muy aproximado, se perderá. Pero más o menos sería eso. Entonces así es que ubicamos los planos básicos. X igual a 0, Y igual a 0, Z igual a 0. Puntos medios. Para los puntos medios, lo mismo que hacíamos en matemáticas. 1. Tenemos que hay un punto por acá tenemos otro punto y del punto P sub 1, P sub 2 queremos hallar el punto M, punto medio, pero en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es simplemente que ubicamos X1,
y sub 1, z sub 1, y aquí x sub 2, y sub 2, z sub 2. El punto medio se caracteriza por x sub 1 más x sub 2 sobre 2, coma, y sub 1 más y sub 2, z sub 1 más z sub 2. Y ahí tenemos el punto M. Simplemente es el promedio, ¿no?, de las coordenadas para ubicar ese punto. Entonces, supongamos que tenemos un punto que es 1, menos 3, 5, y tenemos otro punto que es 2, no, 1, menos 1. Por favor, hallen el punto medio. A ver. Bien, entonces ahí tenemos que el punto medio sería el promedio de las coordenadas X, promedio de las coordenadas Y y promedio de las coordenadas Z. Veamos esto acá. Bien, aquí tenemos un punto y por acá tenemos el otro punto. Vamos a poner el otro punto. Entonces, entre estos dos puntos, y este, voy a decirle al programa que haga un segmento. Y ahí tenemos un segmento entre los dos. Ok. Entonces ahora voy más bien a ocultar un poco estos planos para que me dejen ver mejor. Y ustedes vean la funcionalidad del programa. Quienes quieran bajarlo, lo pueden bajar porque lo vamos a necesitar mucho. Y ahí tenemos un segmento entre esos dos puntos. Vamos a escribir el punto medio. El punto medio tiene que aparecer en la mitad de ese segmento. Y ahí apareció. En toda la mitad. Ahí está el punto. Hemos verificado que es correcto. De resto uno dice, no, ese es el punto medio. Quedó. Escriban lo siguiente. Entonces, tenemos el siguiente problema. Nos dice, nos dan un punto de una esfera que es 4 menos 2, 3. Y nos dan otro punto que es 0, 4, menos 3. Y nos dicen, mire, esto es una esfera y tiene diámetro estos dos puntos. ¿Cuál es la ecuación de la esfera? Hallar la ecuación de la esfera. Tenemos que el punto medio sería 2, 1, 0. Entonces, hallamos el radio calculando la distancia, ¿no? Sería 4 menos 2, 2 al cuadrado, no, menos 2 menos 1 daría menos 3, sería más menos 3 al cuadrado, ¿sí? Y luego tenemos 3 menos 0, 3 al cuadrado. Total, tendríamos 18 más 4, 22. 22. O sea que el radio al cuadrado es igual a 22. Entonces, la ecuación de la esfera, bien, entonces tenemos que si el radio al cuadrado es igual a 22 y tenemos que el centro, que viene a ser el punto medio del diámetro, es 1,0, por lo tanto, la ecuación de la esfera es la siguiente. Tenemos 22 igual a x menos 2 al cuadrado más y menos 1, es este, al cuadrado más z menos 0
correspondería a este al cuadrado. Luego esta sería la ecuación general. Ahora vamos a mirar en una gráfica cómo quedaría toda esta ecuación. Cómo quedaría la esfera, la superficie, los extremos y el punto medio, y si corresponde. Bien, aquí vamos a observar en este clip primero la ubicación del punto 4, menos 2, 3 y del punto 0, 4, menos 3, así. Aquí tenemos el punto 4, menos 2, 3 y ahora vamos a ubicar el otro punto. Tenemos el otro punto acá en este lado. Por lo tanto, vamos a aumentar un poquitico ahorita las extensiones que corresponden a los rangos de los ejes X, Y y Z. Por el momento entonces tendríamos que el diámetro iría de este punto hasta este punto. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a ubicar el centro de la esfera, que sería el punto 2, 1, 0. Bien, aquí está el centro, este punto. Entonces estamos listos ahora sí para escribir la ecuación de la esfera, que va a quedar, pues por el momento vamos a dibujarla y luego vamos a extender un poquito el espacio de graficación. Aquí tenemos parte de la esfera, pues está un poco limitada para poder observar que con ciertos cortes poder ver la parte interna. Entonces vamos a completarla y ahí tendríamos en sí la gráfica de esta superficie. Bueno, ahí la tenemos y hacemos una pequeña perforación para observar el centro, el diámetro al que corresponde. Aquí tenemos uno de los extremos, de este lado, y el otro extremo del diámetro está acá. El punto medio lo tenemos acá. Ahí está. Muy bien, gracias.